Se creó en agosto del año 2020 con el apoyo de la Organización Internacional del Trabajo y coordinado con el Viceministerio de MIPYMES también, en donde aglutina hoy a 28 gremios y vamos creciendo de distintos rubros. O sea, digamos, tenemos desde empresas o gremios, digamos, relacionadas con el sector de eventos, el sector, bueno, comercio electrónico, gastronomía con ARPI, todo lo que tiene que ver con el tema, digamos, de las mujeres con APEP. O sea, digamos, hay una serie de sectores dentro de la federación que nos permite, obviamente, tener una visión o un panorama mucho más amplio de la realidad que hoy está viviendo el sector MIPYME en todo el ecosistema nacional y, por supuesto, comprometido con el trabajo en una serie de, digamos, nosotros le llamamos las verticales o los pilares en los cuales la federación se encuentra abocada en desarrollar, por supuesto, acciones tendientes a mejorar el ambiente de negocios, a desarrollar oportunidades para el sector MIPYME y, por supuesto, interactuar con el sector gobierno para que podamos encontrar también esa articulación correspondiente para que podamos seguir creciendo. Ese es un poco el métier de la federación. Gustavo, ¿cómo están las MIPYMES después de este tremendo golpe que sufrieron durante la pandemia? Quiero preguntarle algo más general, como para que vayamos a lo particular posteriormente. ¿Cómo se están recuperando de todo esto? Y mira, obviamente nadie estuvo preparado para el tema de la pandemia. Esto trajo aparejado una serie de circunstancias en donde, de acuerdo a algunos datos que nosotros fuimos relevando en diversos sectores, llegó inclusive a hacer de que entre 35 y 40% de las empresas que estuvieron desarrollando actividades en el 2019 desaparecieran dentro del 2020-2021. Es el caso, por ejemplo, del sector de eventos. Trabajamos muchísimo en el tema del acceso al crédito, en donde si bien hubo una muy buena acción por parte de, por ejemplo, el Crédito Agrícola de Habilitación, el Banco Nacional de Fomento y la Agencia Financiera de Desarrollo con el FOGAPI, esto es como que se quedó estancado en aquella acción, digamos, que era, recuerdo bien, digamos, el título que era para mantener la cadena de pagos, no cortar la cadena de pagos y mantener el empleo. Pero después se olvidaron de que hay que continuar en el proceso de reactivación, ¿verdad? Entonces no continuó esa ayuda financiera para que el sector siga sosteniéndose. Y te diría que hoy todavía estamos, para ser gráficos, digamos, estamos todavía con el suero puesto y definitivamente tenemos que seguir trabajando para darle más condiciones de que puedan recuperarse estas empresas de distintos sectores en el sector MIPYME y particularmente en el sector micro, ¿verdad? Porque cuando hablamos de las micro, pequeñas y medianas, pues estamos hablando de universos muy diferentes entre el sector micro, la pequeña y la mediana. ¿Cómo se dividen, digamos? ¿Qué hay que tener en cuenta para poder entender qué son micros, qué son pequeñas y qué son medianas? Excelente pregunta. O sea que muchas veces de repente asumen de que las MIPYME en general son el sector micro, pero las MIPYME son aquellas empresas que micro facturan de 0 a 650 millones aproximadamente anuales. De 650 millones a 3.230 millones aproximadamente son pequeñas empresas. Y de 3.230 a 7.750 son medianas empresas. Entonces, si vos tenés acá un universo global, hoy te diría que, de acuerdo a los datos que fueron presentados por la SED, Banco Central y el Ministerio de Industria y Comercio el año pasado en el foro de MIPYMES, hay unos 360.000 RUCs activos hasta el 2021, que fue el dato que nos presentaron. De esos 360.000 RUCs activos, el 98% son MIPYMES. Y de ese 98%, estamos hablando de 358.000 empresas, un 86% aproximadamente son microempresas. Entonces, por eso te decía que es un ecosistema en particular el sector micro, porque la realidad del micro, del emprendedor, digamos, es muy diferente a esa pequeña o la mediana empresa. No tiene acceso a cuenta bancaria, no tiene tampoco acceso a crédito, está limitado en su desarrollo, en la asistencia técnica. O sea, hay una serie de cuestiones que hacen de que sea mucho más difícil crecer que las otras que ya están un poco más consolidadas, ¿verdad? Prince. El sector de MIPYMES enfrenta muchos desafíos, Gustavo, que se vio en pandemia y se sigue viendo en este proceso de recuperación que yo mencionaba. Y hablamos de esto que siempre se dice, la formalización. Sí. Y genera, y seamos sinceros, es un sobrecosto para las micro, pequeñas y medianas empresas. Quizás para las medianas o las pequeñas no sea tanto, pero para las micro en particular sí, porque normalmente son o está conformada por familias. Sí. Y evidentemente pasar a ser formal es un sobrecosto porque las condiciones que se establecen para todas las categorías empresariales son similares, no hay como una diferenciación y evidentemente eso también termina impactando. Y si hablamos lo mismo del acceso al financiamiento y obviamente también a los mercados. Vos sabés que lo que decís es tan
tan notorio en la realidad, porque de repente salen grandes estudios y dicen, no, que se tiene que hacer esto, se tiene que hacer aquello, pero en la práctica, si uno se pone a pensar, vamos nomás al tema de los registros, ¿verdad? O sea, digamos, la gente piensa de repente que formalizar es, ya tengo el RUC, ya está. No, ese es el primer paso de la formalización, ¿verdad? Pero cuando estoy en el sector gastronómico nomás, por poner un ejemplo, y lo decía justamente Oliver, el presidente de ARPI, que es miembro de la federación, también decía, nosotros tenemos 61 pasos que cumplir para ser formales.